Hola, hola Capricornio, bienvenido. Vamos a ver qué mensajes quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales, ancestros. Esos seres que cada día intentan darte señales, darte guía o dar respuesta a ciertas inquietudes que puedas tener. Recuerda que es una lectura general, pero si estás aquí, si has entrado a ver este video, hay algún mensaje que con seguridad te puede beneficiar. Suelta aquello que no sientas que es para ti o sencillamente darle tiempo a la lectura, porque es atemporal, ¿vale? Cuando llegue a ti tiene una razón de ser que haya llegado a ti, pero puede que te esté alertando, te esté anunciando algo, pero que en este momento pues no resuene con lo que tú estás viviendo. Y más adelante, pues resulta que sí va a resonar con tu vida o con lo que te vaya a estar pasando. Respira profundo. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Ok, Capricornio, ya veo por dónde vienen las cosas. Lo primero es comunicación, elogio y falsedad. No me gusta ser portadora de este tipo de mensajes, lo tengo que confesar. Bueno, y antes de pasar a la lectura como tal, también quiero confesar que me da muchísima vergüenza como tengo las manos, pero es que estoy en remodelación, en cambios en la casa y siempre se me olvidan los guantes y bueno, al final tengo estas manos súper acabadas. Pero lo más importante es el mensaje, ¿vale? Espero que pues tú también lo veas así. Como te decía, no me gusta ser portadora de este tipo de mensajes porque siempre tiendo a buscar esa superación personal, esa evolución, ese crecimiento emocional también, gestión emocional en las personas a las que le hago lectura. Pero cuando hay un mensaje de advertencia con respecto a alguna persona que puede estar rondando y que no es buena para ti, te lo tengo que decir. Aquí, comunicación, elogio y falsedad número 43, número 7. Me está hablando en este momento de una persona que reconoce, pero de manera, vamos a decir, envidiosa, tus logros y tus triunfos. Me dicen que para los que va a resonar este mensaje, ya pueden más o menos saber quién es esta persona, pero no lo tiene muy claro. Es como si algo, sin esperarlo, fuera a darte pistas de quién es esta persona o fuera a mostrarte ya las señales de que esta persona no es sincera como está tratando de aparentar. Hay alguien que a través del elogio te puede estar ensalzando, puede estar diciéndote muchas cosas bonitas, pero detrás de eso se esconde envidia, falsedad. No está siendo claro, sincero, ¿vale? Y es una energía como de quiero beneficiarme de cómo es Capricornio o de, es como el dicho que dice, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Es como si esa persona supiera, porque no necesariamente tiene que ser alguien que lo haga con maldad, con maldad, pero sí tampoco está siendo sincero. Es decir, no es tampoco que te quiera con el corazón y que sencillamente esté teniendo ese pequeño impulso. No, aquí siento una persona que ya premedita, bueno, voy a elogiar a Capricornio, me voy a deshacer en halagos, Capricornio es súper bueno en lo que hace, pero detrás de eso no hay sinceridad, sino más bien como un beneficio, ¿vale? Este mensaje solo es para que estés atento, que cuando llegue el éxito, también llegan esas personas envidiosas que quisieran tener lo que tú tienes o ser como tú eres y que de alguna manera quieren estar cerca tuyo para beneficiarse de la sombra de tu árbol o de la luz que tú emanas, ¿vale? Entonces, por otra parte, la carta de la Reina del Río, fluir, soltar y movimiento natural, número 36, número 9. Lo que me está diciendo es que muy a pesar de lo que esa persona pueda estar queriendo hacer o decir,
Da igual si tú sueltas, porque aquí es otro mensaje, pero déjame encender un momentico la luz porque es que siento que nos estamos quedando cortitos de la luz. Hace un momento había muchísimo sol, pero ya se fue. Vale, hay una parte que sí lo conecta, porque al igual a esta persona hay que soltarla, hay que permitir que las cosas caigan por su propio peso. Pero la energía del fluir y soltar también es un mensaje aparte. Es como hay cosas que necesitan su tiempo, hay cosas que necesitan que sucedan a tiempo divino, no a nuestro tiempo, porque a veces pasa que tendemos a quererlo todo ya, a quererlo todo de manera perfecta, pero en el tiempo que queremos. Y hay algo aquí que se debe soltar, que hay que esperar a que el movimiento natural de las cosas vayan sucediendo. Un poco soltar no soltar el enfoque, porque si pierdes el enfoque, ya ahí vas perdiendo energía en lo que tú quieres conquistar. Pero si es, quiero manifestar algo, me enfoco en ello y después suelto. Y permito que el universo mueva las energías y me lo traiga a este plano 3D, ¿vale? Vamos a ver, me han encantado tus mensajes, excepto ese, pero bueno, es una advertencia que también es válida, porque necesitamos saber quiénes nos rodean. Y tú no necesitas hacer nada. Esto sí lo aclaran. Tú no necesitas hacer nada con respecto a esa persona, quizás alejarle un poco de tu vida, pero es que esta persona se va a revelar sola. Y si tú no le dejas entrar de manera energética, es decir, no te quedas ahora con que, ay, esa persona me está envidiando, ay, y coges mucha matraquilla con eso, esto solo se va a ir disolviendo, incluso esa persona puede que se aleje. Tú no le des vueltas a eso, sigue a lo tuyo, siempre recuerda que el éxito, el triunfo, trae también a personas no tan positivas, pero al final es como son gajes del oficio. Tienes que lidiar con fans, con personas que sí te apoyan, pero también con personas que pues no tanto. O que lo hacen un poco también para imitarte, porque no han sido capaces de buscar sus propias vías. Pero bueno, tú sigue a lo tuyo, sigue fluyendo y que el movimiento natural de las cosas fluyan, sucedan las cosas como en tiempo divino, como ya dije, como deben suceder. ¿Vale? Vas a sentir que en el momento que pase, va a ser todo como con mucha calma, ¿vale? Mucha calma. Ok. Capricornio. Vale. Se acaba la sobrecarga. Ok. Tanto trabajo, como si estuviera cambiándose una manera de hacer las cosas, el estar ahí de alguna manera sin descanso, con muchas sobrecargas, mucho trabajo, eso se va a estar acabando. Te dicen que te diviertas un poco más y que priorices también tu tiempo, tus momentos, establezcas límites. Dice que sería bueno que digas no en algún punto. No vamos a entrar en que si una persona viene y te pide que hagas, no. Hay que establecer límites. Cuando ya tú sientas que algo está por encima de lo que a ti te va a hacer bien, pues hay que decir no y celebrar un poco más, divertirte. Yo creo que divertirte te vendría muy bien. Ahora, en este momento, la energía que te está acompañando es la de alejarte de los problemas, de los conflictos, de las discusiones, hasta de los pensamientos negativos. Recuerda que te lo decía aquí, tú dejas que esto va a caer sobre su propio peso, lo que tenga que ser. Da igual si es esta persona o lo que tú estás planificando, algo que tú quieras hacer
o lo puedes también integrar en tu vida como una estrategia para no llenarte la cabeza con tantas preocupaciones, ¿vale? Puede que también lo estén hablando de manera general. Parte de este fluir y soltar es dejar atrás esos pensamientos recurrentes, esas discusiones en el caso de que los tenga, o el estar dándole vueltas una y otra vez a las cosas. Pero el 6 de espada viene después del 5 de espadas, que habla precisamente de conectar con personas que no te están apoyando 100% o que no son lo que tú esperabas. Recuerda que el 5 de espadas lo muestran como una persona que tiene 5 espadas y 2 personas, o una persona que se va sin espadas, sin armas, ¿vale? Y en este caso la persona que se queda con las 5 espadas es como que le quita todas las posibilidades al oponente de que le haga daño. Y esto es lo que estoy sintiendo aquí. Tú dejas sin argumentos, sin herramientas a otra persona para darle entrada a la paz, a la tranquilidad, porque esa otra persona te puede traer el conflicto, no es una buena energía a tu alrededor. De igual manera, si has tenido mucha situación de conflicto cerca tuyo, yo te veo alejándote, yéndote a hacer un retirito, a pasarte momentos en meditación, alejarte un poco. No es que le estés dando la espalda a los problemas, a las situaciones, pero sí no permitiendo caer como en la trampa, como en el conflicto de esas otras personas. Es como si fueran trampas que te estuvieran poniendo y tú te alejas y no caes en ellas. Mira, wow. Recuerda que te hablé del 5 de espadas. Ahí está, mira, como dos personas yéndose. Ahí esto no se da dos veces. Y esta persona, que en este caso sería tu energía, recogiendo todas las armas, dejas a estas personas con la boca abierta, sin tener con qué rebatirte, con qué hacerte daño. No caes en el juego de esas personas. Y con tu triunfo puedes estar callando muchas bocas, demostrándole a varias personas que tú sí puedes. Lo que sea, ¿vale? Esto no es solamente un trabajo, que una relación de pareja, que una superación de una ruptura. No, no, no. Esto puede aplicar para todo. Ya te digo, lo puedes usar como estrategia para todos los aspectos de tu vida. Y esta energía está en positivo. 5 de espada. Tú alejas a esas personas que pueden causarte mal, las alejas energéticamente, mentalmente y también siento que verbalmente. Porque al establecer límites y decir no, ahí también lo estás haciendo verbalmente. Ahora, ¿qué puede ser un obstáculo en este tiempo para ti? Pues quizás no estar viendo con claridad lo que de cara a futuro puede venir. Pero mira, escucha esto. No importa lo que te han dicho esas personas, porque veo aquí como una dinámica. Alguien que te puede decir, por ejemplo, no tiene por qué ser tu caso, ¿estás seguro que emprender por tu cuenta te va a dar la suficiente economía que tú estás buscando? Y tú, que sí, y lo demuestras. Pero cuando te quedas a solas, dices, ¿y será de verdad que esto va a ser sostenible en el tiempo? Es como ya cuando estás contigo mismo, te puedes estar dando vueltas en la cabeza sobre si lo que estás haciendo o no es tan bueno, es tan de buen puerto como tú lo estás pensando, ¿vale? O como tú lo estás proyectando. Pero puede ser sencillamente una tendencia, pero que es momentánea. No es algo que pueda contigo. Ya lo vimos aquí, 6 de espadas. Porque tú te alejas de todos esos no que te puedan estar tratando de inculcar otras personas. Ese ruido en la mente. Y me viene a la mente algo que hace tiempo ya aprendí y es súper genial. Nos pasamos la vida diciendo, ¿y si no me sale? ¿Y si resulta que esa persona no me sale buena? ¿Y si resulta que ese negocio no da la talla? ¿Y si resulta que no soy tan bueno como yo pensaba? Y te
pedían, bueno, en vez de decir esos y si en negativo, dilo en positivo. Y si todo sale bien, y si esa persona resulta ser la mejor del planeta, y si resulta que yo me sigo preparando y estudiando y esforzándome y alcanzo mi éxito como nadie lo ha hecho hasta ahora, y si resulta que todo sale bien, hay que hacerle como un cambio a cómo te dicen esos famosos easy o esas famosas dudas sobre lo que puede estar sucediendo, ¿vale? De igual manera recuerda esto, no sabemos lo que vamos a estar haciendo de aquí a 5 minutos, ¿vale? Podemos estar aquí y en 5 minutos nos llaman a la puerta y estar yendo a abrir la puerta. O nos están diciendo, mira, hace falta que muevas el coche porque tenemos que pasar. No sabemos lo que vamos a estar haciendo de aquí a 5 minutos. Así que por eso te dicen, fluye, deja que todo pase. Deja que las pruebas contundentes también corroboren lo que ya tú vienes aseverando de yo triunfo, yo lo logro. Yo estoy quitando a estas personas de mi camino porque no confían en mí o porque están hablando de mí en mis espaldas, ¿vale? Pero no permitas que esta baja vibración te atrape. Ahora, me dicen que esto puede ser para personas que han estado colaborando o trabajando contigo en algún momento. Mira, es que lo veo muy claro. Nuevamente, dos personas y aquí tú de espalda. Es como si tú hubieras tenido una colaboración o compañeros de trabajo y esas personas de alguna manera te hubieran, vamos a decir, traicionado. Hubieran hecho cosas a tus espaldas o estuvieran hablando a tus espaldas porque no confiaban en tus ideas, en tus proyectos o hicieron cosas ellos solos y delante de ti era una cosa, pero por detrás era otra. Yo te veo a ti alejándote, porque si te das cuenta, nuevamente en esta carta te muestro, hay una persona delante con una idea, con su creación. Y aquí atrás hay dos personas que están unidas, que están juntas, que pueden estar teniendo otra idea, pero que ellos comparten y no es la misma que la tuya. Lo veo muy claro. Alguien no apoya tu idea, alguien no apoya ese proyecto, ese plan, eso que tú quieres hacer. Y a ti te toca ir por ti solo. Mil disculpas, mis amores, se pausó el vídeo, no sé, bueno, no sé hasta qué punto dejaste de escuchar, pero te decía que te va a tocar a ti, por ti solo, ir a aventurarte, a explorar tus proyectos, porque hay personas que o bien no te han apoyado o han hablado de ti a tus espaldas, incluso siento como si estuvieran diciendo, como esos típicos inventores que los veían como bichos raros y que hasta que no triunfó su idea no fueron reconocidos, así estoy viendo esta imagen. O no han confiado en ti, o no te han apoyado, y a ti te toca salir adelante por tu propia cuenta, alejándote de todas esas personas, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Yo veo aquí un cambio muy afortunado para ti. Lo veo también en el amor, pero esta lectura no se está enfocando en el amor y por tanto yo no quiero hablar demasiado del amor. Lo que sí me está mostrando con mucha claridad que viene una comunicación que lo va a cambiar todo para ti. Hay una comunicación que redefine tu futuro, tu camino, porque vas construyendo en este momento actual con tus decisiones lo que va a estar sucediendo. Ahí estás tú, Rey de Pentáculos. Ahí estás tú muy posicionado en tu idea, en tu proyecto, en tu cambio, en lo que tú estés haciendo. Pero hay un movimiento que para mí viene como consecuencia de esta liberación. Es como si tú esperaras que tu proyecto, vamos a ponerle proyecto porque puede ser un proyecto romántico, un proyecto laboral, un proyecto de emprendimiento, lo que sea, para no estar especificando cada aspecto. Algo que tú esperabas, un proyecto que tú esperabas que fuera a tardarse mucho en alcanzar triunfo y reconocimiento, y algo te va a sorprender porque hay un movimiento muy rápido. Y aquí la carta de los amantes, aunque sí es verdad
que puede estar hablando de la llegada de una persona a tu vida muy importante. En el amor, a mí lo que me está diciendo es que en primera vas a tener alguna otra persona cerca tuyo de ti que sí es leal, que sí es de fiar, que esta persona va a estar ahí, abrazo partido contigo apoyándote. Pero hay un giro, no sé si esta persona ya la conoces porque me la muestran de cara a futuro, pero es una persona que no va a tener reparos contigo en ponerle ganas, en ponerle empeño a esto que van a construir juntos. Y si es tu proyecto, esta persona te va a apoyar. Pero todo es resultado de una actitud muy firme tuya de no dejarte provocar, dejarte llevar por quizás lo que otras personas estén diciendo. Yo creo que el amor se anda por ahí en romance. Yo creo que aunque tú mantengas a raya las emociones, estés procurando mantener a raya lo que es la apertura al romance o al amor, aquí hay algo que tras bambalinas se está armando. Porque la luna me está hablando de algo que de manera oculta se está conectando. Rey de copas y los amantes. Es como si fueran dos personas que comienzan una amistad y con el tiempo y el apoyo que se van a mostrar mutuamente y al conocerse pudieran estar llegando a algo más. Ahora, para algunos de ustedes esta persona ya le conoces y ya tiene algún sentimiento que no ha mostrado, porque el Rey de Copas no habla de sus sentimientos, pero son unos sentimientos muy profundos y quizás esa sea la razón que le lleva a apoyarte de manera incondicional. Eso es solo un pequeño detalle que obviamente no tiene que resonar con todos. Es un tiempo de dejarte llevar por tu intuición, porque vas a tener tu intuición muy agudizada, ¿ok? Pueden que haya muchas ideas que te aporten beneficios para esto que tú estás queriendo llevar a cabo, pero el amor sigue rondando. No importa, porque el amor solamente no es el amor romántico. Mira esto, quiero que observes esto. Bueno, vamos a explicarte primero el as de copas aquí. El as de copas, si tú estás soltera o soltero, estás al conectar con un gran amor. Pero además, en tus proyectos de vida, en tus proyectos profesionales, todo lo que estés haciendo, lo vas a hacer desde el amor más profundo, esa pasión más profunda, las ganas más profundas que tú le puedas poner a un proyecto. Recuerda, fluir y soltar, movimiento natural. El as de copas también es soltar, también es fluir y permitir que el amor que habita en todo, que habita en ti y en cada cosa que tú haces con dedicación, entonces te abran las puertas a las bendiciones. Y le sigue la carta del mundo, marcando ese antes y ese después, ese ciclo que se cierra y este nuevo que se abre. Fíjate como aquí están las cartas de me deshago de personas que no me apoyan, me deshago de esas personas que quizás hablaron a mis espaldas, no creyeron en mí, me alejo de eso y todo empieza a cambiar para ti. Y tam, la rueda de la fortuna. Da ese giro tan esperado o tan deseado. Pero todo es un proceso que va con un movimiento, un ritmo, el más adecuado para ti. Así que paciencia, solo ten en cuenta que no estás rodeado de las mejores personas. Hay que depurar las relaciones, pero de ahí en fuera todo va a salir espectacular, ¿vale? Me encanta esta lectura. Vamos a ver. Mensaje de tu alma para el día de hoy. Wow, han salido dos. Eres único, vive de forma loca. Yo leería solamente este porque con este me basta, pero vamos a leer los dos.
Eres único, vives de forma loca, con valentía y disfrutando de todo tu ser. Número 34 o número 7. Y bueno, pues no me quedo con esa sola porque realmente esta carta resume toda la lectura. Abandona los círculos habituales y rodéate de tus verdaderos compañeros. Número 9. Vamos a leer entonces el mensaje. Y te dice, sé consciente de quiénes son tus compañeros y bendice vuestra conexión. Tus verdaderos compañeros son seres que llevan mucho tiempo junto a tu alma y siempre están preparados para darte forma y apoyarte en el camino de convertirte en un ser superior. Los conoces desde hace millones de años. No son los amigos que te siguen la corriente, aquellos que no te aportan nada, sino los que pueden quizás desquiciarte, los que te generan problemas. Son aquellos que con demasiada frecuencia te regalan sentimientos desagradables, esas personas presentes en tu vida que te abruman con sus lecciones. Reconoce su valor. Pero tus compañeros son también quienes han luchado por ti, los que han querido protegerte aun cuando posiblemente no les hayas prestado demasiada atención. Tus compañeros son personas, animales y también otros seres. Ábrete a otros mundos. Y es algo curioso porque aporta un dato más. Una manera en la que tú puedas darte cuenta de quién es esa persona falsa. Y es alguien que lo que tú digas está bien, que no te pone objeción, que no te regaña por nada, que no... Cuando tú veas a un amigo que realmente está preocupado por ti y te riñe porque hay algo que tú no estás haciendo bien o no te estás preocupando por alimentarte bien y solo te enfocas en el trabajo o estás perdiéndote solamente, no sé, con una persona que no te va a hacer bien y te riñe y te lo dice y está ahí, como dice, desquiciándote, es mejor amigo que no la otra persona que te sigue la corriente y te elogia para quedar bien contigo, pero que sus intenciones no son las mejores. Wow, muy resonante con la lectura. Y vamos a ver el mensaje de Eres Único. Y te dice, quienes reconocen ser únicos a veces se sienten marginados o abandonados. Se equivocan al pensar que los demás no los entienden y no quieren saber nada de ellos porque han logrado ser diferentes y vivir de ese modo. Pero esto no es más que un viejo espejismo de las experiencias del pasado, creadas en la niñez o incluso antes. Estas experiencias te han servido para hacerte más fuerte, te sirvieron para percibir tu singularidad y vivirla. Ahora has llegado hasta allí por el camino de tu alma, y solo allí hallas el poder, logras borrar los espejismos y consigues lo que está tras la verdad. Quienes viven de forma diferente son los que consiguen cambiar este mundo y hacerlo más alegre, más tranquilo y más colorido. Celébrate y date más espacio a la singularidad que hay en ti y en tu vida. Experimenta la locura, vive con valentía y descubre tu ser. Tu singularidad te da ahora ese carisma suave, noble e irresistible. Y si estás dispuesto a aceptarte tal y como eres, experimentarás la plenitud. Acepta tu singularidad, asume que eres diferente y conseguirás así completarte y liberarte. Date más libertad de movimiento y permítete soltar todo lo que no te sirva. Todo lo que está en tu pasado ha madurado en sabiduría y te permite ahora vivir según tu creativo corazón. Sé la alegría, sé grandioso y libre y aparta de tu camino las cosas y las personas que se interpongan en él. Hazlo ahora y no dudes. Número 7 puede ser importante para ti. Me ha encantado tu lectura, espero que a ti también. Un beso grande, bendiciones.